Hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Consumo de Conciencia Podcast. Hoy estamos con dos invitados muy especiales. Estamos con César e Iván Álvarez, fundadores de Teatro Libero La Dorada. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto estar acá contigo y compartir un poco sobre la historia de la Libélula Dorada. Para mí es un gran honor, déjenme decirles, estar con dos personajes fundadores de un teatro. Me parece muy guapo por el momento, pero pues compartir con ustedes personajes que ya deben de llevar mucho tiempo en este campo teatral y pues más en especial en los títeres. ¿Cómo ha sido esta travesía? Travesía. Bueno, pues precisamente este año estamos cumpliendo ya 47 años de vida artística ininterrumpida. Apenas el tiempito de la pandemia, que fue el que nos aisló un poco pues de la actividad en vivo, pero han sido 47 años de trabajo permanente, con muchísima actividad, presentaciones por todo nuestro país, muchas regiones, muchas ciudades. Incluso hemos tenido la oportunidad también de ir a varios países con nuestros títeres. Ha girado por varios países del mundo. Sí, inicialmente, pues en primera instancia, el primer viaje así importante que hicimos fue en un encuentro colombo-venezolano, cuando pues apenas la Libélula ya la llevaba como 3 años, y posteriormente nos lanzamos a una aventura gigantesca que fue cruzar el mar y llegar a Europa, a un festival mundial de títeres que se celebra en Francia, en Charleville-Mézières, una pequeña ciudad que hay allá en Francia y que se ha vuelto la capital mundial de los títeres internacionalmente, porque allá confluyen pues muchos grupos de todo el mundo. Se reúnen más de 5.000 titiriteros con propuestas muy diversas, y es uno de los festivales que se cataloga, digamos, como los más importantes del mundo. Y tuvimos la oportunidad de ir, pues siendo muy jóvenes, cuando apenas llevamos 4 años, hicimos una campaña de solidaridad con muchos grupos artísticos que nos apoyaron, y gracias a eso y pues a todo el esfuerzo que hicimos, logramos hacer una pequeña, no solamente ir al festival de Charleville, sino también viajar por Europa. Estuvimos en España, estuvimos en Francia, estuvimos en Alemania y estuvimos en Suecia, haciendo como una gira como de 3 meses, y fue pues muy importante, digamos, para nosotros, pues que estábamos empezando y que teníamos de alguna manera pues una visión muy entusiasta del teatro de títeres, pero en ese festival nos dimos cuenta de la dimensión y la potencia artística que tenía el teatro de títeres, porque pues allí se manifestaban pues los grupos tanto más tradicionales y de los títeres en el mundo, como los títeres de la India o del Japón, sino también pues todas las tendencias de grupos artísticos, digamos, con propuestas mucho más contemporáneas. Entonces fue para nosotros como un empape muy global de lo que en ese momento representaba el teatro de títeres, que para nosotros se estaba convirtiendo, digamos, como en un reto muy grande a nivel artístico, y nos dimos cuenta que había que seguir trabajando mucho para llegar a alcanzar un mayor nivel, y en ese sentido el festival potenció como esas ganas de seguir pedaleando en pos de esa idea. Debe ser increíble poder viajar haciendo lo que a uno le gusta y que aparte le reconozcan el valor por lo que estás haciendo. Y como dices tú ahorita, eras muy joven aún, pero lo pudieron hacer. Y una experiencia siendo uno joven, que se le reconozca el valor por lo que uno lo hace, y viajar a Europa, pues no sé, para mí debe ser muy increíble. Y para ustedes en su época tuvo que haberlo también sido. Sí, yo pienso que
como decía Iván, fue una experiencia muy importante, muy vital, pues en el crecimiento que hacíamos del teatro de títeres. Nosotros nos iniciamos en una pequeña escuela en Bogotá, en el Teatro Cultural del Parque Nacional, pues, que es un espacio que fue creado especialmente para marionetas en 1938, que ha tenido una historia muy importante en el desarrollo de los títeres, pero también que ha tenido épocas de mucho oscurantismo y se ha perdido mucha de la tradición que se está desarrollando allí. Y ahí nos iniciamos, era un grupo de títeres que se llamaba El Biombo Latino, que había logrado una experimentación y unas propuestas muy interesantes a nivel de los títeres. Allí nos empapamos un poco como de las técnicas y tuvimos un poco de conocimiento en torno a los títeres, sino que es de anotar que en esa época, en el año 76 o 77, pues no existía el internet, no tenía uno como acceso a tanta información como la tiene uno ahora, ¿no? Uno en este momento puede ver grupos fantásticos de todas partes del mundo, lo que están experimentando, conocer sobre la historia del teatro de títeres, que es tan antiguo como el hombre mismo. Hay países que tienen una tradición milenaria en el teatro de muñecos, y todo eso lo tiene uno a través del internet. En aquel tiempo encontrar un libro de títeres era muy difícil, pues el conocimiento que nos transmitieron los profesores, pero había muy pocos textos de títeres, sobre todo en español. De pronto en inglés existían mucho más, pero a la vez era muy difícil conseguirlos. Entonces, tener la oportunidad de ir a ese festival donde encontraba uno como esa riqueza maravillosa y verla en vivo, pues de verdad fue muy importante. Claro, yo siento que el aprendizaje que ustedes tuvieron en esos días que estuvieron allá tuvo que haber sido increíble, porque aunque quizás no pudieron haber entendido el idioma, lo que hacían es que el lenguaje teatral y de títeres es algo que muchas veces no necesitas el lenguaje verbal para entenderlo. Sí, precisamente llevamos una obra que era sin palabras, que se llamaba Sinfonías Inconclusas para Desamordazar el Silencio, que era basado en un poema de un poeta francés, Jacques Prévert, y que nosotros recreamos a través del teatro de muñecos, de la pantomima y de las máscaras. Buscábamos como ese lenguaje común entre esos tres géneros artísticos, porque decíamos o pensábamos que el mimo, cuando se maquilla, de todas formas está simulando una máscara, está enmascarando su rostro a través del maquillaje, la máscara y los títeres, ¿no? Los títeres también son pequeñas figuras que tienen una máscara, que tienen un rostro. Entonces veíamos como una posibilidad de interactuar entre esos tres géneros y sin palabras, ¿no? Dado que pues teníamos limitaciones del idioma, y eso nos permitió pues movernos y circular un poco, como decía Iván, por varios países. ¿Ya vuelven a Colombia recargados de conocimiento? Sí, y con la fortuna pues que nos fuimos con poca plata, llegamos con poca plata y no sabíamos en ese momento realmente qué camino tomar, porque pues siempre aventurarse por el mundo del arte
pues no deja de ser un riesgo, y más cuando, digamos, la sociedad en general conspira contra eso, empezando por la familia, que se atraviesa en el camino diciendo, uy, pero ¿cómo van a ser titiriteros? ¿Eso qué es? Se van a morir de hambre, ¿no? Entonces ya empieza uno, digamos, como a sentir el miedo que le van generando a uno en torno a un oficio, ¿no? Un oficio que no encuentra en la sociedad, digamos, como el espacio que debería tener, y más en un país subdesarrollado donde pues las clases dirigentes no han cultivado mucho la nación en ese sentido, no la han hecho crecer, porque pues son clases privilegiadas pero muy incultas, ¿no? Que no ven, digamos, la potencia que significa para el desarrollo espiritual de un país la cultura, ¿no? Y las artes como la máxima expresión de la cultura. Y económicas también, porque el arte genera mucho billete. Sí, pues si se le potencia y se le apoya, seguramente que sí, pues en la medida, digamos, de que un país se va enriqueciendo culturalmente, mentalmente, pues obvio que la gente va a ocupar su tiempo libre en eso, y seguramente pues va a generar también dinero, ¿no? Pero pues digamos, eso no lo ven, digamos, los que dirigen, digamos, los destinos de este país. Y bueno, llegamos y no sabíamos qué hacer, y se apareció la posibilidad de hacer un programa en la televisión, con Colombiana de Televisión. Hicimos un programa para niños que se llamó El Rincón de la Fantasía, y ahí estuvimos como un año, y alcanzamos a hacer como 99 o 98 programas emitidos. Y eso nos permitió, digamos, no solamente tener una mayor proyección a nivel de todo el país como imagen, sino también generar como unos recursos que nos permitieron tener la posibilidad de tener un espacio que alquilamos en un tercer piso, pues de Bogotá, en la Candelaria, y allí pues digamos el grupo pues empezó también como a tener como una oficina, como a tener, digamos, como la posibilidad de gestionar mejor su proyección, y ya empezamos a ganar como una imagen más nacional, y digamos que eso también fue importante, ¿no? Esa experiencia en la televisión pues también nos permitió como acceder como a ese lenguaje que es tan distinto del teatro, y llegamos pues a rincones insólitos del país, donde había niños campesinos que se reunían exclusivamente para ver nuestro programa, y nos llegaban pues cartas de todo el país de los niños como felicitándonos y entusiasmados por lo que estábamos haciendo. ¿Y cómo los hacía sentir usted ese acogimiento de parte de los niños? ¿Cómo lo sentíamos? Claro. No, maravilloso. Siempre la respuesta de los niños y las niñas ante el teatro de muñecos es muy lindo. Y eso lo siente uno muchísimo en las funciones, ¿no? Después de que termina una función, los niños, las niñas quieren acercarse, tomarse una fotografía, salen con unos rostros, con una sonrisa de encanto maravilloso, que eso pues lo fortalece a uno mucho y lo anima, ¿no? Pues porque siente uno la importancia de la labor que uno está desarrollando. Eso es de lo más lindo, aunque no trabajamos tampoco exclusivamente para los niños y las niñas. También hemos hecho obras de títeres para adultos, porque nos parece también muy importante llegar a los jóvenes y a los adultos con el teatro de muñecos. Precisamente anoche estábamos presentándonos en nuestro teatro. Nosotros tenemos un teatro en Bogotá que está ubicado en la carrera 19 con calle 51. Eso viene siendo como el sector de galerías de Bogotá.
Y allí ya estamos ya hace más de 25 años con una pequeña sala, una sala que es para 80 espectadores. Y anoche estábamos presentando una obra para adultos, nuestro último montaje para adultos, que se llama La increíble historia de la nariz del Dr. Freud. Es una tragicomedia muy divertida y que ha gustado muchísimo. Anteriormente también hicimos otra obra para jóvenes y adultos que se llamó El romance de la niña y el sapito. Entonces siempre nos ha preocupado también crear obras para adultos y llegarle pues al público joven y adulto, porque lo que ha pasado con el teatro de títeres es que los niños pues se lo apropiaron y de la forma más natural, ¿no? Porque anteriormente no existía esa diferencia entre público infantil o público adulto. Los juglares, los titiriteros llegaban a la plaza pública y desde luego los que primero se acercaban pues eran los niños y las niñas, sí, que generaba un encanto, pero pues no había esa diferencia en lenguaje ni en la forma. Incluso eran lenguajes a veces soeces, grotescos, pues un lenguaje muy popular. Y el niño crecía ahí. Pero con el tiempo se lo fueron apropiando los niños y las niñas, y ahora pues la sociedad, la gente cree que el teatro de títeres es solamente para niños. Incluso los jóvenes o el adulto dice, vaya a ver títeres, le invitan, no, pues es para niños. Se cree una posición de grande, de joven, entonces desprecia un poco el lenguaje y yo siento que de los títeres. Algo que uno no debe perder con el crecimiento, con la vejez, es esa sorpresa, lo que tú decías ahorita, ese esbozo que tiene uno después de ver una obra, esa increíble magia que sucede en el ser humano cuando se topa con una obra de teatro, con una obra de títeres. Es increíble. Siento que uno en ese sentido sí debe estar siempre dispuesto a dejarse engañar, a dejarse sorprender y a disfrutar, y no perder esa inocencia de un niño cuando llega a una sala y se encuentra con que quiere sorprenderse, quiere ver qué es lo que hay, y no, son dos personas que están detrás manejando un muñeco. Tiene uno que estar siempre en la expectativa, y me encanta porque son cosas que también uno como ser humano se tiene que chipear. Son cosas que uno va aprendiendo. Cuando voy a la sala, voy dispuesto a que me engañen, a que me sorprendan. No a ver cómo lo hacen, sino a dejarme sorprender. Y claro, la felicidad y la alegría que uno siente como ser humano, yo ya pues que tengo 26 años, voy a una sala de teatro y cada que salgo es increíble. Es increíble cómo esa magia vuelve a nacer en mí. Como cada vez voy volviéndome más joven, y eso es una teoría que voy arraigando más y más y más, y es que el arte en los seres humanos nos hace más jóvenes. Cada vez que veo a un artista, cada vez que los veo a ustedes, yo no veo a dos señores, yo veo a dos jóvenes haciendo lo que aman hacer. Y cada vez me encuentro más con artistas que no los ves viejos, los ves jóvenes, cada vez se ven muy jóvenes, la verdad. Gracias. La naturaleza del artista es muy juvenil, la forma de moverse, la forma de expresarse, la forma de ver también. Sí, esa es nuestra fuente de la eterna juventud. Es, pues en el caso nuestro, los títeres, ¿no? Y ese acercamiento con los niños, ese disfrute de los niños, de todas formas, sí, como que les quita un poquitico de esa vitalidad y de esa alegría y de esa ingenuidad. Y lo que tú dices, ¿no? Esa capacidad de asombro que tiene el niño. Además es muy lindo porque también es un espectador muy sincero, ¿no? Si no
le gusta la obra, y si no logra uno como encarretarlo con esos muñecos y que lo viva, pues empieza a jugar con el compañero, o a correr por el teatro, se dispersa totalmente, cosa que pues que lo hace el adulto, ¿no? Pues el adulto un poco por decencia, por demás, pues conserva ahí como su lugar un poco, y también el niño participa más espontáneamente, ¿no? Con los muñecos, se expresa, dice lo que siente, cosa que no hace el adulto ni el joven tampoco. Entonces ese espectador, a la vez de sincero, es también un público difícil. Lograr envolverlo, sorprenderlo, encarretarlo, mantenerlo ahí con interés en la historia, en la forma, en todo esto es muy bonito. También es un público muy difícil, el niño. Sí, por lo que decía César, ¿no? Que son muy espontáneos y conservan, digamos, de alguna manera un espíritu irracional, totalmente desaforado, porque los niños son muy emocionales, ¿no? Entonces depende, digamos, mucho como de su estado de ánimo, no son tan cerebrales como el adulto, entonces se desbordan. O sea, el espectáculo puede suscitar en ellos emociones muy fuertes, muy provocadoras, y entonces el niño, como no tiene esa separación tan tajante entre la realidad y la fantasía, pues se involucra mucho con lo que está pasando, porque lo que le está pasando al muñeco, de alguna manera también le está pasando a él, ¿no? Él lo está viviendo como si estuviera metido en el centro, pues, de la trama. Entonces es un espectador muy activo, pues, que se involucra mucho desde ese punto de vista, pues, de las emociones. Entonces, pues, hay que tener, digamos, como una pedagogía de la imaginación para entender, digamos, cómo funciona, pues, la mente de un niño, que es como Don Quijote, como en ese capítulo, cuando Don Quijote se encuentra con los titiriteros y él está creyendo que en realidad son seres humanos, ¿no? Los que están metidos ahí en la trama, y por eso Don Quijote se enloquece y tumba el teatrino y quiere acabar con los titiriteros, y los titiriteros tratan como de hacerle entrar en razón, pues, de que no son seres humanos, ¿no? Y eso un poco le pasa a los niños también, pues, que ellos también están convencidos, pues, de que son criaturas fantásticas que existen, y por eso es el poder mágico que tienen los títeres, porque mueven, digamos, como esa imaginación primaria del ser humano, que cree en el animismo, ¿no? De que las formas y todo lo que se mueve en el universo realmente está vivo, ¿no? Y eso es lo que desencadena finalmente el teatro de títeres, que le da vida a objetos o muñecos inanimados, ¿no? Y entonces colonizan de alguna manera, pues, la imaginación, y la despiertan, ¿no? La provocan, la desatan. Yo tengo una pregunta. ¿El títere también tiene dramaturgo? ¿O cada titiritero a sí mismo crea su propia obra? ¿O las dos? ¿Hay obras de títeres? Claro, hay historias. ¿Hay dramaturgos de títeres? Claro, Iván Darío es el dramaturgo de La Libélula Dorada. Sí, pues hay en la historia del teatro de títeres, digamos, como pasó, por ejemplo, con la historia del teatro, con la comedia del arte. En un comienzo, pues, digamos, los grupos de títeres no tenían, digamos, esa figura central de un autor, sino que eran como creaciones colectivas, y lo que primaba mucho, sobre todo, era la creación de un personaje. Entonces, por ejemplo,
se crea Polichinela, se crea Punch and Judy, se crean, digamos, una serie de personajes prototípicos sobre los cuales, digamos, los titiriteros populares se apropiaban de esos personajes y los iban desarrollando. Entonces, más importante que el autor era el personaje, y entonces el personaje se iba desarrollando de una manera, digamos, espontánea en los grupos de títeres, como de tradición oral, ¿no? Se iban transmitiendo pues esa idea del personaje, y entonces iban naciendo a partir de esos personajes muchas historias, ¿no? Que involucraban casi siempre a los mismos personajes y los ponían a vivir de distintas formas, y eso pasaba mucho también en la comedia del arte. Pero luego pues ya empieza a entrar, digamos, esa categoría del autor, y sobre todo empiezan los intelectuales a recuperar pues esa potencia que tiene a nivel popular el teatro de títeres, y a recuperar como esa dimensión. Entonces, por ejemplo, surge un dramaturgo como de la talla de Alfred Jarry, que crea Rey, que está inspirado pues en el Polichinela, ¿no? Jarry recoge, digamos, toda la tradición del teatro de títeres popular y la potencia, ¿no? A través de esa obra, pues, que es un clásico pues del teatro contemporáneo. Casi que con Rey empieza el teatro contemporáneo, ¿no? Pues fue una figura muy importante. O por otro lado, digamos, en España surge García Lorca. García Lorca, pues en su infancia gozó mucho pues de los espectáculos de tradición popular. Entonces, por ejemplo, en España no era Polichinela, sino era Cristobito. Entonces él crea el retablo de Don Cristóbal, inspirado un poco en esos titiriteros populares que él vio en su infancia y que ya después desaparecieron. Entonces él recupera, digamos, como esa tradición de los títeres de cachiporra, que son los títeres que siempre tienen como un garrote y que resuelven como todos sus conflictos a cachiporrazos, ¿no? Y que eso pues para el público popular era muy encantador, ¿no? Porque el títere del cachiporra pues tiene una forma de caracterizar los personajes de una manera muy grotesca y muy satírica, muy burlona, burlándose pues de todas las autoridades, de los clérigos, de los reyes. Entonces pues era un teatro de títeres que desacralizaba la autoridad en todas sus formas, y era pues muy especial para el pueblo, porque gracias a esos espectáculos pues de alguna manera la gente hacía un exorcismo frente al poder, pues sobre todo que estaba padeciendo en esos momentos. Entonces el teatro de títeres sí ha tenido dramaturgos muy importantes. El mismo, por ejemplo, Tadeusz Kantor, que es un personaje importante dentro de la historia del teatro. Él también empezó haciendo teatro de títeres. Entonces ha habido, digamos, en la historia del teatro de títeres también grandes maestros y grandes autores que han desarrollado mucho el teatro de títeres y lo han llevado, digamos, como a unos niveles artísticos bastante altos. ¿Cómo es el proceso creativo de ustedes a la hora de hacer nuevas obras? ¿Ustedes parten de la improvisación o ya con la obra que tú creaste? ¿O tú, aparte de ver una improvisación de títeres, ahí empiezas a crear algo? Bueno, hemos abordado diferentes formas. Cuando la libélula empieza, pues no había un dramaturgo. Entonces nosotros apelamos un poco a lo que en ese momento circulaba un poco como dentro de la historia del teatro nuestro, que empezó a implementar pues la creación colectiva. Pues los grupos se reunían y empezaban a forjar, digamos, obras a partir de improvisaciones y creando, digamos, métodos de trabajo común para desarrollar las obras. Entonces eso potenció pues la creación colectiva. Pero digamos ya en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros
en el romance de La niña y el sapito, una de las herramientas que a la cual llegamos fue a partir también de los personajes, o sea, elaborábamos unos muñecos y ya teníamos, por ejemplo, la niña y el sapito, y entonces un día dijimos, bueno, relacionemos a estos dos personajes y creemos un conflicto entre ellos, ¿no? Entonces, a partir de esos personajes empezó a nacer y a crecer una obra a través de improvisaciones, y ya más tarde, digamos, ya yo con ese material empecé a desarrollar mucho más el texto, pero digamos la idea de la historia surge de ese encuentro entre dos personajes que ya estaban hechos. Pero, por ejemplo, en el caso de La Isla Gracia, pues yo ya me planteé, digamos, como la necesidad de escribir nuestros propios textos, y empecé a desarrollar pues una dramaturgia que fuera acorde, digamos, un poco como a las expectativas que tenía el grupo, y porque pues no encontrábamos textos que nos emocionaran, además de que era, como decía César, difíciles de encontrar. Había obras, digamos, que sobre todo llegaban de Argentina, que nos parecían como muy moralistas, muy didácticas, y nosotros queríamos un poco como transgredir pues eso, porque pensábamos, digamos, que la misión del teatro de títeres no es meramente didáctico y mucho menos moralista, ¿no? Entonces no pretendíamos, digamos, educar moralmente a los niños pues de una manera tajante a través de preceptos un poco cerrados, sino que pues de hecho pues pensamos que en los personajes hay comportamientos éticos, y que siempre, digamos, en el individuo hay una manera de ser y comportarse en el mundo que puede ser considerada buena o mala, pero es que hay muchas maneras de ser bueno o malo en el mundo. Entonces, pues decirle al niño qué es lo que debe pensar a nivel moral, pues nos parece pues un poco coartar su libertad, y entonces nos parecía mucho más interesante mostrar un universo más rico donde los personajes se desarrollaran con mucho más libertad y ética, y que fuera el niño el que finalmente sacara sus propias conclusiones, no a partir de una moraleja, sino de lo que el mismo niño va juzgando a través de la identificación o no con los personajes. Entonces eso nos permitió, digamos, como proyectarnos a ese nivel como de pensar de que teníamos que desarrollar también una ética de la imaginación. Estimularlos no para que piensen bien o piensen mal, sino para que piensen. Exacto. Es increíble. Que elijan ellos por sus propios criterios, pues qué es lo que piensan respecto al mundo a ese nivel. ¿Tú eres un escritor de todos los días? Dime. ¿Eres un escritor de todos los días? No, porque pues escribir todos los días pues implica, digamos, como tener un rigor y una obsesión que yo no tengo. Pues yo escribo, digamos, cuando ya tengo algo que decir y que empieza a fermentarse, digamos, como en mi imaginación, y lo que hago es investigar, tomar notas, estar leyendo, estar viendo películas, buscando, digamos, cómo potenciar también mi imaginación, ¿no? Porque pues una obra no nace de la noche a la mañana, sino que es una cosa que, digamos, se va cocinando en la cabeza de uno a partir de pequeñas cosas, ¿no? De una imagen. Es algo que se va armando a pedacitos, ¿no? Es como un árbol que uno siembra una semilla y va creciendo y se va desarrollando, muchas veces sin pensar uno qué tipo de flores va a dar y si van a ser hermosas o no, sino que es algo que se va cocinando de a poquitos, de a pedacitos. Lo importante es vivir, digamos, como esos procesos, ¿no? De cómo se van construyendo las obras y cómo finalmente uno las va concibiendo de tal forma que lo obsesionan a uno, y esa obsesión es la que lo lleva a uno a completar los procesos. Y de todas maneras, aún así, hablar de que una obra está completamente acabada, eso no... Sí, porque pues uno la puede
deconstruir o desbaratar de una o mil formas. Pues eso me ha pasado a mí, que empiezo a escribir algo que no me gusta y entonces empiezo a desbaratarlo y entonces nace algo nuevo. Y pues a veces no sé si mejor o peor, pero pues la idea siempre es queriendo que eso sea bueno, ¿Tú de buena también eres el calidad. director? Ah, ¿También eres el director? somos los dos codirectores del grupo. ¿No es un gran reto ser el autor, director y el actor de la obra? Porque hace poco, bueno, hace un par de meses hablaba con un maestro y me hablaba que él también era eso, pero que él, cuando el director está armando la obra, si él es el autor, no le gusta estar ahí porque él ya quiere empezar a cambiar cosas que no le gustan, y puede llegar a ser un gran reto realmente llevar la obra a cabo siendo tú el actor y el director al mismo tiempo. ¿Cómo es la experiencia de los dos? Pues para mí, que escribo, actúo y codirijo pues las obras, pues es como una especie de esquizofrenia, porque uno se divide ahí, pues porque pues uno quiere mantener, digamos, como la esencia del texto, pero pues uno se da cuenta, digamos, de que la puesta en escena va más allá de lo que el texto mismo propone, ¿no? Porque pues las lecturas que se van haciendo en grupo pues le van haciendo a uno caer en cuenta, digamos, de las limitaciones también de lo que uno escribe, y que se tiene que enriquecer con la puesta en escena, con lo que proponen los mismos titiriteros o las formas que uno le va dando plásticamente. Entonces todo eso es un caldo de cultivo que se va enriqueciendo de múltiples maneras. Entonces uno no se puede sujetar de una manera rígida al texto, ¿no? Pues los actores y la puesta en escena pues lo van recreando de muchas formas, ¿no? Entonces sí, uno sí debe desprenderse un poco de eso, aunque pues digamos a mí me cuesta, y actuar y dirigir y mirarse a uno mismo pues también es difícil. Pues a uno a veces sí quisiera como una mirada externa que lo liberara a uno como de esa esquizofrenia pues de que se vive pues cuando uno es autor, director y intérprete. En la compañía ustedes son el haber es el autor y los dos directores, y aparte tienen un repertorio de actores Sí. que van formando a medida del tiempo. Y Sí, por ya es- la libélula ha pasado pues muchos titiriteros, mucha gente en diversas etapas, ¿no? Hemos tenido, digamos, compañeros que han durado 15 años pues generalmente tendemos a que sea un grupo pequeño, porque pues eso nos permite, digamos, como movernos con mayor libertad, y pues que es como una de las características también del teatro de títeres, que siempre han sido grupos pequeños, pues que para poder ser itinerantes pues eso les permite, digamos, más soltura y mayor libertad pues para viajar. Y entonces pues realmente la compañía somos generalmente 3 y un técnico máximo. Hemos tenido grupos de 4 o 5 personas, pero tratamos de que no exceda, digamos, como ese formato para poder movernos, ¿no? Porque pues estamos en un país que no posee muchos recursos. Entonces pues eso también, entre más posibilidades tengamos de movernos, pues nos genera, digamos, mayores recursos también. Ustedes hace 25 años empezaron con el teatro Libélula Dorada, aunque ya hace 46 empezaron con la compañía. Ajá. ¿Cómo es este reto de llegar y decir, ya necesito mi propio teatro? ¿Fuiste tú? No, yo pienso que la misma necesidad y el mismo desarrollo del grupo le va pidiendo a uno eso, ¿no? Uno siempre piensa lo importante que es contar con un espacio para trabajar, donde poder desarrollar con mayor libertad, con mejores condiciones su trabajo. Y eso ha sido también un proceso, ¿no? Un proceso largo, difícil además,
Ya hablábamos un poco cómo iniciamos esa gira por Europa, que volvimos, salió el programa de televisión, eso nos permitió de alguna forma tener una pequeña economía, ya sacar un espacio más grande donde llegamos a consolidar más un equipo de trabajo, a organizarnos administrativamente, jurídicamente además, que aunque uno no quisiera, pues el sistema de todas formas le exige a uno cumplir con una serie de condiciones. Entonces, para tener acceso a algunas ayudas que hacía Colcultura en ese tiempo, el Ministerio de Cultura, después, o las instituciones del distrito, tenía que tener uno una formalidad, ¿no? Entonces creamos una fundación como entidad, que eso nos permitió movernos, participar en convocatorias y ir creciendo poco a poco, creando pues una economía. Además, producir nuestras propias obras, es todo un proceso largo, ¿no? Y lograr vivir, que eso también, y dedicarnos exclusivamente a hacer lo que nos gusta. Ya después de como de 15, 18 años, pues vimos la necesidad de tener como nuestro propio espacio. Y tuvimos pues la suerte de participar en una convocatoria de una fundación, la Fundación Alejandro Ángel Escobar, y nos lo ganamos también por el desarrollo social que habíamos desarrollado a través de los títeres en barrios populares, demás. Y con ese dinero compramos una casa, una vieja casa en Teusaquillo, que es la zona donde estamos ahora. Y en esa vieja casa pues tenía un solar muy grande y construimos nuestro teatro. Porque además anteriormente pues hacíamos giras por diferentes ciudades, hacíamos temporadas en diferentes salas, pero también teníamos un público muy disperso, ¿no? Contactarlo, volverle a avisar que estábamos en tal sala, que generalmente era muy breve el tiempo, perdón, era muy difícil. Ya teniendo con un espacio, ya la gente empezó a identificar más el lugar donde trabajábamos, empezar a generar una programación permanente, continua. Al comienzo con muy poca gente, que fue creciendo un poco ese público, y aún todavía pues, sufre uno mucho por convocar y por atraer al público. Ya con esta sala lo que quisimos fue abrir el espacio también como otras manifestaciones artísticas y géneros que de pronto no contaban, como no contaban el teatro de títeres, de lugares donde proyectar su trabajo. Entonces creamos un festival de blues y de jazz, que este año cumplió 25 años de estarse realizando, y por allá ha pasado cantidad de agrupaciones musicales. Un festival de danza contemporánea. Hace 21 años hacemos un festival internacional de títeres que se llama Manuelucho, donde llegan grupos de varias partes del mundo, principalmente de Iberoamérica. Es un pequeño festival, pero que ha tenido una proyección muy importante. Entonces ese espacio nos ha permitido mantener una economía, mantener una serie de gente que trabaja allí también, pues un luminotécnico, una parte administrativa, una parte de comunicaciones, y por otro lado pues unos titiriteros.
y bueno, ya para la creación de obras, pues participamos en convocatorias del Ministerio de IDARTES, que es el Instituto de Cultura de Bogotá, y bueno, hemos tenido la fortuna de que hemos ganado pues varias convocatorias de esas, y eso nos ha permitido también crear las obras, invitar también a otra gente que ha nutrido pues nuestro trabajo, ya sea desde lo plástico, las artes plásticas, desde la música. Casi todas nuestras obras tienen música especialmente hecha para las obras, y eso, generar pues todos los equipos de trabajo, la producción de los muñecos, que es bastante dispendiosa, y hemos logrado pues una cierta calidad, cierta proyección, y eso es lo que pues, nos ha permitido pues estar acá, ¿no? Estar en este momento, y bueno, muy felices de estar presentándonos el día de hoy, o vamos a presentarnos el día de mañana en el Teatro Santander. Siempre con Santander hemos estado muy ligados desde hace muchísimos años. Aquí se realizó un festival de títeres nacional, y acá confluían grupos de todo el país. Aquí conocimos a muchísimos grupos de Colombia, y recordamos con mucho afecto el público, que es un público muy agradecido, muy partícipe, le gusta asistir a las obras, un público muy entusiasta. Y tenemos grandes amigos acá en Bucaramanga y en Santander. Nos han invitado en muchas ocasiones al Festival de Teatro de acá, Santander en escena, también con el grupo El Cristal de títeres, la fiesta de los títeres, hemos venido en varias ocasiones. Entonces, muy contentos de presentarnos con un montaje también muy bello que se llama El Dulce Encanto de la Isla Acracia, que es una historia de piratas. Es un barco gigantesco en la escena que gira sobre sí mismo, y es la nave o el vehículo donde se desarrolla unas aventuras que viven 3 piratas, Dreyfus, Malatesta y Chaflán. Esperamos que vaya a verla y la disfrute, y vea también de cerca como el público y cómo reacciona frente a ella. No, y mira que tú ahorita decías que antes obviamente había mucha más concentración artística aquí en la ciudad, se perdió en algún tiempo, pero ha vuelto otra vez, ha vuelto a empezar a crecer, y qué chévere que estén otra vez aquí en la ciudad presentándose, otra vez enriqueciendo, haciendo feliz a los niños y a los adultos, porque claro, yo voy a estar como un niño pequeño otra vez viendo una obra de títeres, como alguna vez lo hice cuando estuve niño, porque me encanta, la verdad me encanta el teatro, me encantan los títeres. Y también les quería hacer una pregunta acerca de las redes sociales, ya que las redes sociales han alejado mucho a los seres humanos de esto, de las charlas más íntimas. ¿A ustedes les ha ayudado para su teatro las redes sociales? ¿Cómo ha sido de pasar de no haber redes sociales, que todo fuera mucho del voz a voz, de crear un público así, ahora ya que hay redes sociales? Porque probablemente sin redes sociales no tampoco estaríamos haciendo este encuentro. Seguro, formamos parte de las redes sociales en este momento. Sí, no, anteriormente el no aparecer en los grandes diarios, en los grandes medios de comunicación, ya sea la televisión o la prensa, los periódicos más grandes, pues un poco era como no existir. Y era toda una lucha para lograr un comunicado de prensa, para lograr una entrevista. Y bueno, y de todas formas, pues, tampoco son medios como que le dieran tanto campo al arte y a la cultura.
Siempre el arte y la cultura ha sido muy marginal. Entonces las redes sociales en cierta forma han permitido democratizar la información, poder tener uno acceso, poder difundir, poder generar núcleos, grupos, y eso ha permitido pues, difundir mucho mejor el trabajo, ¿no? Y desde luego el voz a voz, ¿no? No hay como el voz a voz, la persona que ve, que vive un espectáculo, porque además son espectáculos en vivo. El que lo vive pues lo cuenta, ¿no? Le dice, no, ven, eso es supremamente importante. Pero indudablemente las redes sociales han colaborado pues, en la difusión y en cierta forma ha democratizado pues, como ese acceso a la información. ¿Ustedes también se encargan de las redes sociales o tienen a una persona encargada para eso? ¿Hay una persona encargada para eso? Sí, tenemos unas personas encargadas en eso. Pues, probablemente no puede hacerlo todo. Y además son lenguajes, son nuevas formas que requieren más conocimiento de esos lenguajes. Y nada, pues, uno no creció como en este medio digital, como que creció en otro espacio, somos unos dinosaurios más análogos. Tecnodinosaurios. Sí, es difícil porque yo pues no sé. Somos del Jurassic Ark. Entonces, de pasar de una era análoga a una era digital, ¿pega duro? Sí, sobre todo a los viejos, pues que no estamos como tan familiarizados con eso, ¿no? Pues siempre acceder a eso se toma su tiempo y pues sí, a los viejos nos cuesta. Sí, no es un lenguaje que ahora un niño nace con el chip puesto, ¿no? Ya tiene el celular, está manejándolo, ya sabe buscar, una cantidad de cosas que uno no creció con eso, ¿no? Pero ustedes se encargan de elegir a los artistas. Ya las personas que están encargadas de las redes les dicen, mira, estas personas están como pegando en la escena y ustedes ven y si les gusta, sí, o ellos ya también se encargan de eso, o ellos solamente manejan redes y ya. Sí, manejan redes. Pues ahorita lo están haciendo unos hijos nuestros, pues que han crecido pues en ese entorno, entonces lo conocen, lo manejan, lo aprecian también, que eso es importantísimo. Apropiarse hacerlo propio de ese lenguaje y que lo conocen y porque lo quieren, pues de esa misma forma lo difunden, ¿no? Porque pues esto también en gran parte el amor es lo que une todos estos procesos creativos y difusión. Entonces hay una hija que estudió en Argentina, estuvo estudiando producción audiovisual. Otro hijo también que estudió artes visuales. Entonces ellos están encargados como de esa parte, una parte de difusión digital y demás. ¿Ellos también hacen títeres? No han hecho, pero por ejemplo Anabel, que es la hija, en el último montaje que comentaba de la nariz del Dr. Freud, desarrolló unas animaciones muy interesantes que se integraron pues, a los títeres. Entonces lograr esa unión entre la animación, los títeres, generó como una propuesta interesante y una propuesta más contemporánea también, ¿no? Con estos nuevos lenguajes, nuevas tecnologías, y eso fue bastante interesante.
También ustedes, al técnico se encarga de la luminotecnia y la tramoya. ¿O ustedes también se encargan de la luminotecnia? ¿Cómo quieren iluminar la obra? No, ¿O es algo de parte y parte? Tenemos una persona encargada fundamentalmente de eso, también de no solamente la parte lumínica, sino musical, porque generalmente casi siempre en todas nuestras propuestas hay una banda sonora original. Nosotros siempre nos hemos caracterizado también por eso, pues que nuestra dramaturgia también tiene un componente dramático musical. Entonces siempre llamamos un músico que nos compone una obra especial para la obra, y entonces pues la maneja el técnico. Es una banda sonora pues que forma parte pues también vital de la obra. ¿Ustedes qué le podrían decir a una persona que quiere empezar que quiere comprar una casa para empezar su propio teatro? ¿Qué les pueden decir? Bueno, que si tienen la plata para comprarla, que la compre. y bueno, no, qué bueno poder generar espacios de cultura. Yo pienso que ojalá todo nuestro país hubieran salas en cada barrio, en cada esquina, en cada pueblo, en cada lugar. Seguramente son pequeños oasis de paz, de cultura, como decía un poeta, pues hospitales del alma, y que es muy importante y que lo necesita nuestro país, ¿no? Pienso que realmente la paz también empieza por ahí. El arte y la cultura genera mejores seres humanos, sí, mucho más sensibles, más inteligentes también, más críticos, más unidos también. Entonces, ojalá. Si tiene el amigo que va a comprar una casa, dile que la compre, o tú, ya que estás haciendo teatro. Me encantaría tener un espacio teatral como el que tienen ustedes allá en Bogotá. Bueno, hacerle. Qué lindo lo que ahorita acabas de decir, y es del Hospital para el Alma, porque también se lo escucha Henry Alarcón, que es un escenógrafo que estudió en Italia, y me dijo, el teatro viene de ahí, y estaba construido al lado del hospital. El hospital te cura lo físico y el teatro te cura el alma. Y la comunión que llega a ser, lo que tú dices ahorita, que haya en cada barrio, es que es increíble que en serio hubiera en cada barrio un teatro, porque es que el teatro y el escenario une, lleva a la gente a reunirse, a esa comunión. Todos los seres se reúnen para ver algo. Sí, es un rito, y el teatro crea comunidad. Pues todas las artes escénicas, al convocar al público, generan una comunidad. Entonces, en la medida en que la gente se reúna para festejar los actos creativos en comunión, pues es lo que hace que el rito nos mantenga vivos, ¿no? Y juntos, festejando, digamos, esa posibilidad de encontrarse. Y también se encuentran ustedes ahí. Claro, porque nosotros somos los agentes activos de los chamanes. Iván, César, para mí es un placer realmente haberlos tenido aquí en el podcast. Es increíble haber compartido estos minutos al lado de ustedes, haber compartido esa sabiduría que tienen, haber dado esa energía a esta ciudad, porque en serio la ciudad necesita de lo que ustedes hacen, el amor al arte, lo que han hecho por la compañía de ustedes, la fundación de su teatro, el haber girado, el volver aquí y presentar una obra que no solamente es para niños, sino para todo el público, porque Los Títeres no es para los niños nomás, es para todo tipo de público. Muchas gracias, en serio, haber aceptado la invitación y estar aquí compartiendo conmigo y con todas las personas que nos van a ver y nos van a escuchar. Increíble. Bueno, gracias, Brando, por la invitación. Esperamos que se repita. Claro. La próxima. Nos vemos mañana y probablemente en Bogotá. Me encantaría verlos en su propio teatro, al que nunca he ido. Bueno, pero espero ir. Siempre bienvenido. Esperamos. Claro que sí, con todo gusto. Eso.